¿Está? Tenemos aquí con nosotros en los seminarios del área de Historia del Derecho y de la Cátedra de Cultura Jurídica al profesor Joan Carles Melic, que es la segunda vez que viene a charlar con nosotros. En esta ocasión viene a presentar su último libro, el tercero de una tetralogía, que yo pensaba que era una trilogía, pero veo que hay un cuarto libro. El primer libro de esta trilogía, La filosofía de la finitud, es un libro breve y enormemente sugestivo que reflexiona sobre lo que significa desde el punto de vista moral y desde el punto de vista existencial la realidad finita en el tiempo y en el espacio, ¿no?, del ser humano. Su segundo libro es un libro que a mí me gusta especialmente, con ocasión del cual nos conocimos, La ética de la compasión. Estaba empezando yo a redactar la novela que ahora acabo de terminar y de pronto leí un libro en el cual se ponía de manifiesto una realidad de la ética, que es que por las normas siempre tienen un carácter general, con lo cual los hombres se encuentran en situaciones irrepetibles, la de cada ser humano, frente a unas normas en las que no encajan, ¿no? Que eso es, en el fondo, de ahí viene toda la literatura. O sea, la literatura surge de esa contradicción entre el hombre y las normas. Ahí pude leer a un autor que me cautivó y que manejaba con una soltura y originalidad autores tan cercanos como Levinas, como Derrida, y que además superaba, como un buen posmoderno, las líneas de los géneros. Quiero decir que él cita, en este libro es un buen ejemplo, lo mismo a un filósofo que a un novelista, que a un poeta, en nota a pie de página, bien traído al efecto de construir su discurso. El tercer libro, el que presentamos ahora, es también en la editorial Herder, como los otros dos, se titula Lógica de la crueldad. Es un tratado moral. Está dedicado a analizar la moral. En una facultad de Derecho no hace falta decir que una cosa es la moral y otra cosa es el derecho. Si bien es cierto, se trata de realidades distintas, la relación entre la moral y el derecho no es una relación precisamente trivial, sino que, al menos así debería ser, es una relación intensa, ¿no? Con lo cual, para un jurista, un tratado sobre la moral en un ámbito, en el ámbito de la filosofía de la posmodernidad, es un libro enormemente interesante. La glosa del libro la va a hacer el autor, lógicamente mucho mejor que yo. Simplemente quería destacar, en el contexto de la heterodoxia, el manejo de obras de literatura como si fueran bien traídas al discurso filosófico, os voy a leer algunos epígrafes del libro. La culpa en Dostoyevsky, Un viaje al corazón de las tinieblas, La moral del Marqués de Sade, que ya nos recuerdan autores y libros del ámbito literario que no son a todos conocidos y que aquí sirven para construir un discurso que yo creo que se pone de manifiesto en algunas líneas finales del libro. En las concepciones del profesor Melic queda muy claro que la moral es un discurso de categorías y, en ese sentido, de generalizaciones. En muchas ocasiones se contrapone a la ética, entendida la ética como el imperativo de la conciencia individual, que en muchísimas ocasiones se contrapone a los dictados de la moral. No es que esté en contra, podría decir un hombre, de la regla moral que impera, pero en mi caso, en mi circunstancia, en este momento de mi vida, yo tengo que transgredir, por imperativo ético. El libro del profesor Melic termina de la siguiente manera. En cualquier caso, de momento es suficiente con enfrentarse a la lógica cruel de la moral y atreverse a decir no. Decir no significa transgredir, ir hacia un lugar desconocido sin ofrecer alternativas ni promesas, sabiendo que, pese a todo, hay que seguir diciendo palabras mientras las haya. Hay que negar mientras todavía se está vivo y mientras exista el silencio, mientras se pueda soportar el vértigo y el sinsentido. Hay que transgredir.
voy a transgredir. Bueno, ya sin más le damos la palabra al profesor. Bueno, pues agradecer al profesor Pérez Collado su amable invitación y todas las personas que están aquí presentes y también a los que nos puedan ver en esta grabación, ¿no? A mí me gustaría empezar, en primer lugar, comentando un poco el aspecto, digamos, de la forma, ¿no? de la escritura. A mí me parece que la cuestión de la escritura, de cómo hablamos, cómo hablamos de filosofía, cómo hablamos de educación. Yo trabajo en una facultad de educación, cómo hablamos, en qué lenguaje hablamos del derecho, en general, ¿no? Cuando tratamos el ámbito de las ciencias humanas, con qué lenguaje decimos lo que decimos. ¿Con qué lenguaje? Eso es para mí enormemente relevante. Me parece que hay algo que tendríamos pues, que considerar, que es la clasificación, digamos, para decirlo con Foucault, de los órdenes discursivos, ¿no? Normalmente tenemos tendencia a clasificar las obras, los autores, en función pues, de un marco epistemológico y decir esto es filosofía, esto no es filosofía, esto es derecho, esto no es derecho, esto es pedagogía, esto no es pedagogía. Quizás sería interesante empezar poniendo entre paréntesis, en el mejor sentido, este prejuicio, sentido estricto de la palabra, y abordar no tanto sobre si, no tanto alrededor de la cuestión si esta obra es de filosofía, de derecho, o de pedagogía, o de sociología, o de psicología, o de lo que sea, sino en función si esta obra es interesante, dice cosas interesantes o no es interesante, ¿no? Estamos en un mundo que primero clasificamos y juzgamos en función de una clasificación previa. Estamos en un mundo en el cual determinadas personas, esto lo veremos también más adelante a propósito de la moral, se erigen en portavoces de lo que es el derecho, se erigen en portavoces de lo que es filosofía o de lo que es... Y en función, ellos dicen, ellos se consideran, estas personas, son guardianes de la quinta esencia de lo que es el derecho o de lo que es la filosofía, y en función de esto pues son capaces de decir esto es interesante o no es interesante, no porque lo hayan leído, porque lo sé, sino en función de si previamente ha entrado dentro de la clasificación, ¿no? Entonces a mí me ha interesado siempre enormemente esta cuestión, bueno, siempre, quizás porque yo vengo de una formación filosófica y nunca he dado clases en las licenciaturas y en los grados de filosofía, aunque empecé dando clases en una facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Barcelona, pero nunca he dado clases en ningún máster, ningún grado, ninguna licenciatura de filosofía, sino siempre en los grados de educación, ¿no? Entonces, creo que, salvando todas las distancias, lo que a mí me ha sucedido en educación quizás podría ser aplicable, por lo que yo he podido hablar con el profesor Pérez Collados, a lo que ustedes puedan vivir en el ámbito del derecho también. O sea, este prejuicio de analizar una obra en función del lugar en el que se ubica y no tanto en función de lo que dice. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, ya probablemente la escritura misma. La escritura misma. A mí me ha interesado siempre una escritura, digamos, ensayística, una escritura filosófica, pero una escritura filosófica ensayística. Por ejemplo, pienso en autores como Montaigne, o pienso en autores como Nietzsche, o como Canetti, o como Derrida, ¿no? Estos autores, sobre todo estos últimos, que suelen ser clasificados como postmodernos, y me han interesado los géneros confusos, los géneros confusos. Justamente no me ha gustado ubicarme, este es un lenguaje estrictamente filosófico, estrictamente literario, estrictamente... Para mí uno de los mayores elogios que me podían hacer, lo mismo que decía Foucault, sin que quiera compararme con Foucault obviamente, es que digan que mis obras son literariamente interesantes. A mí lo que me hubiera gustado es hacer lo que hace el profesor Pérez Collado, si yo soy incapaz, que es escribir una novela. Escribir una novela. Foucault decía que cuando le dicen sus obras se leen como novelas, es el mayor elogio, ¿no? Y aquí parece
que vivimos en un universo donde cuando te dicen esto se lee como una novela, en mi facultad suelen decir esto es poesía, es el peor insulto que te puedan, ¿no? Que te puedan formular, ¿no? Bueno, pues para mí no, para mí la literatura es una fuente de expresión, una fuente de conocimiento, una manera de una concepción del mundo, de la que luego me referí también en contraposición a otras, ¿no? Y es en este sentido que siempre también he pensado en la importancia de incorporar a mi discurso, a mi pensamiento, no solamente obras o referencias de otros autores que entran dentro del canon de la filosofía, sino obras y autores que entran dentro del canon estrictamente literario. Entonces, yo soy de los que creo que hasta que no seamos capaces de hablar de Shakespeare en filosofía, no sé si en derecho, ustedes ya me dirán, ¿no? Pero hasta que no seamos capaces de hablar de Shakespeare, hablar de Sófocles, en el caso de Sófocles, de la Antígona, voy a poner un ejemplo, ¿no? De la Antígona de Sófocles en las facultades de Ciencias Sociales y Ciencias Humanas, pues estaremos dejando de lado un aspecto fundamental de la formación de nuestros alumnos y de nuestra manera de concebir el mundo, ¿no? Me resulta difícil desde fuera, por ejemplo, y desde luego no es mi intención venir a darles ningún consejo, Dios me libre, pero me resulta difícil como, pues, por ejemplo, en un ámbito como la filosofía del derecho, pues no se hable de la Antígona de Sófocles, por ejemplo, ¿no? O sea, me parece, yo pienso desde fuera que podría ser interesante empezar un curso de filosofía del derecho pues con la Antígona de Sófocles, por poner solamente un caso, ¿no? Bien. Estos autores, estos escritores, pues ya el profesor Pérez Collado os ha mencionado algunos, como por ejemplo el caso de Dostoyevski, el caso de Sade, también están presentes en mis libros y La lógica de la crueldad no es una excepción. El caso de Kafka, por ejemplo, ¿no? El caso de Kafka. El libro se termina en un párrafo, en un capítulo anterior al que él ha leído, con un comentario del proceso de Kafka, ¿no? Que también sería quizás otra de las obras interesantes a estudiar en filosofía del derecho, ¿no? El proceso de Kafka. Pues concretamente de un texto que Kafka publicó anteriormente, anteriormente al proceso, obviamente, porque el proceso no lo publicó él, fue una publicación póstuma, pero se publicó como un breve cuento que se titula Ante la ley, ¿no? Una famosa parábola que son página y media, que se titula Ante la ley. Entonces es un comentario de ese cuento, digamos, de Kafka, con el que termino el libro. O por ejemplo, el que ha leído él es también un homenaje oculto a una novela de Samuel Beckett, que es El innombrable. Hay una trilogía de Samuel Beckett muy conocida, de novelas, no de teatro, que se llama Molloy, Malón muere, y el último es El innombrable. Entonces Beckett termina El innombrable diciendo un poco con el mismo tono en el que yo escribo, hay que seguir diciendo palabras mientras las haya, etc. Y termina, hay que seguir, voy a seguir, ¿no? Yo le hago un homenaje oculto a Beckett cambiando ese hay que seguir, voy a seguir, por hay que transgredir, voy a transgredir. Es decir, cualquier lector de Beckett sabrá que eso resuena un poco al final del innombrable y es mi intención. Mi intención es, sin citarlo, hacerle un homenaje. La segunda cosa que quería decir, y intentaré ser breve para que podamos tener la oportunidad de comentar y en fin, charlar. El segundo punto es lo que él comentaba también del punto de partida antropológico. A mí me parece que detrás de toda imagen del mundo y detrás de toda moral y detrás de toda ética, y es posible que detrás de toda concepción del derecho haya una cierta imagen de lo que es la naturaleza humana. Entonces, el ser humano, la naturaleza humana, etc. Yo desde hace ya muchos años, desde el año 2002 concretamente, en el que salió un librito que es la filosofía de la finitud. Y desde que hice mi tesis doctoral, que fue sobre este tema, intenté proponer esta especie de categoría o casi anticategoría, que es la palabra finitud como aquello que nos define a los seres humanos en nuestro modo de ser en el mundo. Si a mí me dijeran qué entiendes por ser humano, diría, pues el ser humano somos seres finitos, ¿no? Un par de cosas a propósito de esta palabra, muy breves. La primera es que finitud es una palabra que a mí me surge a propósito de la cuestión de la muerte,
pero que va mucho más allá, y a medida que han ido pasando los años, la entiendo como una palabra que va mucho más allá de la estricta noción de muerte. Finitud quiere decir que somos frágiles, que somos vulnerables, que somos mucho más lo que nos pasa, que no tanto lo que decidimos y lo que programamos, que somos seres constantemente en despedida, como diría el poeta Rainer Maria Rilke, que llegamos siempre demasiado tarde y nos vamos demasiado pronto, que no tenemos soluciones para todo lo que nos acecha en la vida, que estamos a merced de los sucesos y de los acontecimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es finitud, ¿no? Y lo que yo he intentado modestamente a lo largo de estos ya casi 15 años, en lo que he ido construyendo esta trilogía, que espero que en próximos 4 o 5 años aparezca el 4º volumen, que se ha ido generando como un work in progress, ¿no? Que no está previsto, pero que me ha surgido a lo largo de la redacción, este 4º volumen que se titulará con casi toda seguridad Crítica del Perdón, es justamente reflexionar sobre que esa categoría de finitud se contrapone a lo que sería un pensamiento metafísico. Un pensamiento metafísico. Digamos que he intentado realizar una filosofía no metafísica o incluso, yo diría, antimetafísica. Entonces, ¿qué entiendo por filosofía metafísica y qué sería una filosofía como la que yo intento desarrollar, no metafísica o quizás podríamos decir antropológica? Yo diría que hay dos maneras de entender la filosofía. Una forma metafísica, dos grandes tradiciones, digamos, en la cultura occidental. Una tradición metafísica y una tradición, digamos, no metafísica, antropológica, narrativa, etcétera. Llámenlo como quieran. La tradición metafísica, que es la que arrancaría fundamentalmente en Parménides y encontraría eco en Platón, y por supuesto luego iría avanzando a lo largo de la cultura occidental en la filosofía medieval, en Descartes, en Kant, en Hegel, y habría que ver los autores contemporáneos, cuáles son estos autores contemporáneos. Algunos podríamos decir, por ejemplo, el caso claramente de John Rawls, ¿no?, en su teoría de la justicia, pues una tradición que cree que hay, para decirlo con la frase de Descartes, hay verdades tan firmes y seguras que ni las más extravagantes suposiciones de los escépticos son capaces de conmover. Esta es una frase que Descartes escribe a continuación del famoso cogito ergo sum, pienso lo existo, del capítulo 4 del discurso del método. A veces cuando, ya desde el bachillerato, cuando les decimos a nuestros estudiantes que lean, bueno, o les decíamos, ahora no sé si se dice, les decíamos a nuestros estudiantes que leyeran el discurso del método y en concreto el capítulo 4, pues es tan impactante para todos esa frase de Descartes, pienso lo existo, que olvidamos justamente lo que dice a continuación, ¿no? Y entonces la frase entera dice, y observando que esta verdad, pienso lo existo, y ahí viene, era tan firme y segura que ni las más extravagantes suposiciones de los escépticos eran capaces de conmover, pensé, dice Descartes, que podía tomarla como primer principio de la filosofía que andaba buscando. Esta es la traducción de Manuel García Morente, concretamente, la que acabo de citar, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Es decir, hay verdades tan firmes y seguras que ni las más extravagantes suposiciones, etc., son capaces de conmover, sí o no. Una filosofía metafísica sostiene que sí. Mientras que una filosofía antropológica como la que yo defiendo, una antropología, el profesor Pérez Collados diría, una filosofía antropológica posmoderna, diría que no. Porque claro, si existen verdades firmes y seguras, quiere decir que existen principios más allá del espacio y del tiempo, principios inmutables, no sometidos al poder del cambio, de las transformaciones, de los acontecimientos, principios universales, principios que no dependen de las situaciones, de las circunstancias. Es un poco entender que es ver con distintas palabras el mundo de las ideas de Platón, para que nos entendamos, ¿no? Yo creo que esto no existe. Yo creo con Nietzsche que Dios ha muerto en el sentido más nietzscheano de la palabra, es decir, no hay principios absolutos y si los hubiere, están fuera de nuestro alcance. No hay nada absoluto en la vida humana,
si empieza la filosofía de la finitud, no hay nada absoluto en la vida humana, y si lo hubiera, nosotros solamente podemos conocerlo circunstancialmente, situacionalmente. Somos seres en situación y no podemos eludir las situaciones, los contextos, las relaciones. Y por tanto, si hay algo más allá del espacio y del tiempo, solamente se puede conocer en un ser finito, en un espacio y en un tiempo. En un espacio y en un tiempo. Esto es la finitud. Y para mí este es el punto de partida, ¿no? Claro, en el año 2002 publiqué este libro y entonces estuve 8 años, hasta 2010, reflexionando sobre cómo pensar la moral y la ética a partir de esta cuestión. Porque en la tradición occidental, el caso de Kant es el ejemplo más elocuente, en la tradición occidental parece ser que si uno parte de ese punto de partida, no de ese principio, pero de esa primera constatación antropológica de que no existen principios absolutos, universales, inmutables, y si existen solamente nosotros podemos alcanzarlos situacionalmente, entonces la ética desaparece. Tuve que estar 8 años pensando cómo dar respuesta a esta cuestión, cómo pensar una ética no metafísica y por tanto una ética no kantiana. No kantiana, porque aunque es verdad que Kant es un antimetafísico en la crítica de la razón pura, también yo sostengo que es verdad que Kant es claramente un metafísico en la crítica de la razón práctica. Y esto, que quede claro que no me lo he inventado yo, sino que me apoyo, por ejemplo, en un autor como Schopenhauer, ¿no? Schopenhauer hace exactamente esta misma lectura de Kant, ¿no? Schopenhauer es radicalmente kantiano en la crítica de la razón pura y radicalmente antikantiano en la crítica de la razón práctica, por la sencilla razón de que Kant es el que pone las bases de una crítica a la metafísica en la razón pura, pero es, al mismo tiempo, el que recupera la moral en la crítica de la razón práctica, que llama la metafísica de las costumbres, ¿no? Tanto la fundamentación como propiamente la metafísica de las costumbres, que por cierto es un texto que es fundamental para la filosofía del derecho. Por lo que yo sé, no se puede hacer filosofía del derecho sin ir no a la fundamentación, sino a la metafísica de las costumbres de Kant, ¿no? Pues al cabo de 8 años surgió la ética de la compasión, en la que, por de pronto, intenté una distinción, digamos, no usual, porque sí que se distingue, pero no de este modo, entre, por un lado, la moral y, por otro lado, la ética. Entendía por moral un poco, ahí no era nada tampoco original, en todo caso la originalidad era recuperar una definición de moral. ¿Qué es la moral? Pues yo intenté recuperar una definición de moral y he vuelto sobre ella en esta lógica de la crueldad de forma mucho más explícita, que es la que da Michel Foucault en la introducción al segundo volumen de su Historia de la Sexualidad. El segundo volumen de la Historia de la Sexualidad de Foucault se llama El uso de los placeres. Y en la introducción, Foucault define la moral, digamos, para decirlo con mis palabras y de forma rápida, como un conjunto de valores, de normas, de hábitos, de principios propios de una cultura concreta en un momento determinado de su historia. Eso es la moral. La moral es un conjunto de valores, de normas propios de una cultura. Es lo que yo llamaría la moral, es una gramática, un conjunto de signos, de símbolos y de normas que recibimos a través de las instituciones pedagógicas destinadas al uso. Foucault destaca 3, la familia, la escuela y la iglesia, pero en fin, podíamos añadir alguna otra, quizás podía hablarse también de los medios de comunicación, la cual nos configura como un ser en el mundo, ¿no? Como un ser en el mundo. Por tanto, llegamos a un mundo que está ya constituido moralmente y la educación lo que hace es transmitirnos por de pronto, bueno, aparte que en lo que estoy diciendo tampoco es nada sorprendente, pues es la definición de educación que da Émile Durkheim en su libro Educación y Sociología. La definición, no hay más que leerse el principio de educación y sociología de Durkheim como para ver que para Durkheim la educación es la transmisión de un universo, básicamente un universo moral, entendiendo por moral esto que estoy diciendo. Pero lo que tuve claro desde el principio es que la ética no era la moral. La ética no era la moral. Y lo que ya propuse en la ética de la compasión
Y lo que intenté desarrollar en las 300 y algo páginas de ese libro es justamente qué es eso que llamamos ética, que no es la moral. Y para intentar explicar lo que es la ética, acudía a algunos de esos autores llamados posmodernos. Primero, lógicamente, a Schopenhauer, pero aunque Schopenhauer quizás no se puede llamar un autor propiamente posmoderno, pero luego autores como Emmanuel Levinas, Jacques Derrida y algunos otros, ¿no? Y intenté explicar que la ética es la zona oscura de la moral, la ética es una respuesta, la ética nace a partir de un acontecimiento que es la irrupción del otro, aquí y ahora, la que uno tiene que darle una respuesta. Una respuesta. No dar respuesta también es dar respuesta. Y pasar de largo ya es responder a esa presencia del otro que me está demandando algo, ¿no? Eso que Levinas llamará rostro. La moral tiene que ver con la cara, tiene que ver con la categoría, mientras que la ética tiene que ver con el rostro, es decir, con el sufrimiento, fundamentalmente con el sufrimiento, con el dolor del otro. Mientras que en la moral, la respuesta moral es una respuesta ya predada, la moral me dice lo que debo hacer antes de que se haya producido esa demanda, la ética me dice que debo decir algo sin saber o poniendo en crisis lo que debo hacer, ¿no? Y a partir de esa distinción entre ética y moral ha surgido 4 años después La lógica de la crueldad, que es el libro que presentamos hoy. Claro, la lógica de la crueldad sería ver, pues eso, intentar explicar eso que estaba simplemente apuntado un poco en la ética de la compasión, que es un libro dedicado a explicar lo que es la ética, pero luego me encontré en que había dedicado muchas páginas a hablar de ética, pero faltaba desarrollar cómo opera la moral. Y a eso está dedicado este libro, a cómo opera la moral. Y mi tesis es que, por de pronto, la moral es categorial, la moral opera, la moral es una lógica, la ética no, la moral es una lógica, la moral es categorial, significa que la moral empieza clasificando. La moral nos dice, por de pronto, quién es humano y quién no lo es, quién es persona y quién no lo es, quién es ciudadano y quién no lo es, quién tiene derechos y quién no los tiene, quién tiene deberes y cuáles son estos deberes. La moral, por de pronto, clasifica, ¿no? Quién es hombre y quién es mujer, quién es animal y quién es humano. Y una vez ha clasificado, entonces me prescribe un modo de tratar a ese o a eso que ha sido previamente clasificado. Si uno tiene la suerte de ser clasificado como humano y se mueve en un marco, digamos, que favorece los derechos humanos, entonces será protegido. Pero uno si uno tiene la mala suerte de ser clasificado como no humano, entonces ya no tiene derechos. Entonces ya no tiene derechos. Luego los derechos humanos son válidos para los humanos, pero para los no humanos no. No hace más falta que leer simplemente la primera frase de los derechos humanos. Pero claro, ¿quién es humano? La respuesta a esta pregunta ya se da en un determinado marco moral. Entonces no es que la moral sea mala. Algunas personas me han dicho que la moral es perversa, es cruel. Bueno, la moral es cruel no por lo que manda, sino porque manda. Porque prescribe unos derechos y unos deberes morales, no jurídicos, ciertamente, pero sí morales, en función de la clasificación, ¿no? La moral es ontológica. Dice, tú eres hombre y deberás vestirte como hombre, y deberás hablar como hombre, y deberás andar como hombre, y deberás tener relaciones con mujeres, porque los hombres solamente pueden tener relaciones, para muchas culturas todavía, con mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no haces eso, eres un inmoral, ¿no? La moral me dice si soy ciudadano o no, y en función, si yo he tenido la suerte de ser ciudadano, me protegerá. El ejemplo más cruel, digamos, por eso digo que la lógica moral es cruel, es la Alemania nazi. La Alemania nazi, a los tema me dediqué muchos años, digamos, antes de la filosofía de la finitud, pero también después, pero sobre todo casi 10 años,
leyendo, sobre todo, no tanto historia ni el mundo jurídico, que eso no me interesó, sino testimonios de los supervivientes de los campos de exterminio nazis, ¿no? Entonces, cuando uno se pasa muchos años leyendo testimonios de campos de supervivientes de campos de exterminio nazis o de campos de concentración también, el caso de Primo Levi, de Elie Wiesel, de Jorge Semprún, de Imre Kertész, de Roger Antelme, en fin, de tantos otros, y viendo, pues, por ejemplo, obras tan impresionantes, en el caso cinematográficas, ¿no?, como por ejemplo Shoah, de Claude Lanzmann, ¿no?, la película de 9 horas y media, pues uno se da cuenta de que a lo mejor solamente podremos entender lo que sucedió en la Alemania nazi si no lo entendemos como un déficit de moral, sino como un exceso de moral. Es decir, mi interpretación de lo sucedido en la Alemania nazi no es los nazis eran crueles porque no tenían moral, sino todo lo contrario. Los nazis eran crueles porque cumplían fielmente la ley. Cumplían fielmente la ley, ¿no? Y, no hay que olvidar, y eso quizás sería ya hora de tomárselo un poco en serio, el juicio, bueno, que ya se ha tomado, pero más en serio todavía, estudiar el juicio, por ejemplo, de Adolf Eichmann, teniente coronel de las SS, cuando fue juzgado y condenado a muerte en Jerusalén, ¿no?, en el cual tenemos un documento muy importante, como es la obra de Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, ¿no? Sobre todo hay un punto especialmente interesante para mí, como un filósofo que se ocupa de cuestiones de ética, cuando el señor Eichmann sostiene frente al tribunal que él era kantiano. El comentario que hace Hannah Arendt, que también era kantiana, pero no en el sentido de Arendt, es que el señor Eichmann no entendió a Kant. Pues bien, yo sostengo todo lo contrario, que Eichmann realmente entendió perfectamente a Kant. Con lo cual, no estoy diciendo que Kant justifique, ni que Kant era un nazi avant la lettre, ni nada por el estilo, sino que, que si uno es kantiano no puede hacer frente a un fenómeno como el nazismo. No puede hacer frente a un fenómeno como el nazismo. Y esto no solamente lo digo yo, lo dirá, por ejemplo, actualmente otros autores muy importantes, otros filósofos muy importantes, como por ejemplo Giorgio Agamben, el filósofo italiano Giorgio Agamben, en su libro Lo que queda de Auschwitz, o por ejemplo, quizás no en esos términos, pero también otros filósofos importantes de hoy en día, también, por ejemplo, estoy pensando en otro filósofo italiano como es Roberto Espósito, ¿no? Y algún filósofo francés, aunque quizás para muchos incómodo, como Michel Onfray, etc. Bueno, es una cuestión a discutir, pero me parece que esto es importante, ¿no? Y es a partir de aquí pues, que he intentado configurar esta lógica de la crueldad, que es una lógica de la crueldad moral. Yo sostengo que en toda moral opera una lógica de la crueldad, porque opera una lógica de la clasificación y de la ordenación, ¿no? Pero al mismo tiempo, y voy a ir terminando, para que tengamos ocasión de discutir un poco, al mismo tiempo también sostengo que en la medida en que el ser humano es un ser gramatical, por tanto un ser cultural, un ser en el mundo, diría Heidegger, la moral es ineludible. La moral es ineludible. Porque, en definitiva, yo creo que en toda educación se transmite un universo moral, ¿no? Unos marcos morales. La moral es ineludible. Pero lo peligroso es cuando nos encontramos en un universo en el que la moral absorbe lo ético. Es decir, para mí lo interesante, y es una cuestión también, lo último que diré, se lo dejo a ustedes, es lo deseable sería un universo en el cual lo jurídico, lo moral y lo ético están perpetuamente en tensión. En el momento en que nos imaginamos un mundo feliz, en los cuales estos tres ámbitos, ¿no?, el ámbito de lo jurídico, de lo moral y de lo ético, se diluyen, a mí me parece que estamos en un universo totalitario. Evidentemente yo el ámbito de lo jurídico no lo trato, porque no es mi campo,
pero me parece que es un tema que a lo mejor ya ha sido tratado y si no, pues podía, en este esquema, ¿no? En este esquema. Pero sí, a mí me interesa esa tensión entre lo moral y lo ético. La ética, no hay ética al margen de la moral, pero sí hay ética en los márgenes de la moral, y así es como termina el libro, ¿no? En los márgenes de la moral. De hecho, solamente puede haber ética en los márgenes de la moral. Y eso es la transgresión, eso es la transgresión. Y el ejemplo más claro que aparece, bueno, uno de los ejemplos, no el único, es el que aparece en la ética de la compasión, uno de los textos, es la parábola del samaritano de Lucas 10:30, ¿no? El texto del samaritano es un texto en el que se ve claramente la transgresión de la ley y entonces ahí se ve cómo el samaritano responde éticamente a la demanda del hombre herido, ¿no? Para mí, un ejemplo, habría que poner en relación dos textos importantes. Por un lado, la Antígona de Sófocles y por otro lado, el texto de Lucas 10:30. En la Antígona de Sófocles tenemos la contraposición entre lo jurídico y lo moral. Creonte sería el paradigma de lo jurídico. Cuando Creonte le dice a Antígona, ¿no sabías que por un edicto había prohibido que enterraras a tu hermano? Creonte está apelando al derecho, ¿no? ¿Sabías que por un edicto había prohibido que enterases a tu hermano? Y Antígona le responde, sí, lo sabía. Y entonces Creonte le dice, ¿y con todo, cómo te has atrevido a transgredir la ley? Antígona responde, porque yo no me rijo por tu ley, sino por las leyes no escritas de los dioses, que no son de hoy, sino que son de siempre, por la ley de Zeus. Antígona está apelando a otra ley, que no es la ley jurídica, que es la ley moral. Pero a mi modo de ver, hay todavía una tercera figura, como anunciaba hace un momento, que es la figura del samaritano, que no aparece en la Antígona de Sófocles. El samaritano no obedece ninguna ley, sino que es el transgresor de la ley, tanto de la jurídica como de la moral. El samaritano responde a la llamada del hombre herido sabiendo que se la juega, ¿no? Que se la juega, intentando no ser ni legal ni legítimo, sino adecuado. Y en esa tensión es en la que ahora estoy. Y para los próximos 4 años intentaré reflexionar acerca de otro tema que creo que tiene relación con todo esto, que podría ser interesante también desde un punto de vista jurídico y que hay algunos autores, filósofos que lo han tratado muy bien desde mi punto de vista, que es la cuestión del perdón. La cuestión del perdón. Estoy pensando pues, en gente como Jacques Derrida, que ha mencionado, o el mismo Vladimir Yankelevich, que tiene también un texto sobre el perdón, etc. Y en eso estoy.